Resumen clase Control de edictos. Control de la publicación de edictos. Podría decirse, en primer lugar, que las partes entre sí son las que deben controlar el cumplimiento de la obligación comentada no solamente en lo que atañe a la efectiva publicación, sino también a la forma y contenido. También es de interés del intermediario efectuar y o controlar este cumplimiento en orden a su responsabilidad personal, en tanto la responsabilidad de las partes no excepciona la del intermediario. El otro es la sección de Inspección General de Justicia, quien no inscribirá el documento definitivo de venta si no se demuestra con los comprobantes correspondientes que se han publicado los avisos de ley como marca la ley. Atento que el principal perjudicado puede ser el acreedor, este también podrá controlar las publicaciones y denunciar las irregularidades si las publicaciones no han sido efectuadas correctamente. Publicación de edictos y arrepentimiento. Cuando luego de la publicación de edictos las partes desisten de la transferencia por cualquier motivo, lo corriente es que publiquen nuevamente un aviso comunicando el arrepentimiento o la no conclusión de la operación. Como esta notificación no está reglamentada en la ley, generalmente se efectúa una sola vez, un día. Acá doy alguna explicación de los usos y costumbres. Algunos en el boletín oficial se niegan a su publicación por no surgir de la ley, y tampoco es obligatorio, pero es necesario hacerla principalmente porque algunas empresas proveedoras del vendedor le suspenden el crédito, ya que una vez publicada la venta del fondo de comercio pasaría a manos del comprador, y estos, si otorgaban alguna mercadería a crédito, se quedaban sin la garantía de su cobro. Esto es independiente que es obligación formal para el intermediario de notificar fehacientemente a cada acreedor opuesto el desistimiento de la transferencia. La retención depósito legal. No obstante el tono imperativo empleado por la ley en cuanto a que las partes o el intermediario deberán proceder a la retención y depósito, artículo 5, ello no es óbice a la conclusión de acuerdos con los acreedores y deudores que conlleven la conformidad de estos. En los hechos, es habitual la liberación de este trámite del depósito, ya por la obtención expresa de dicha conformidad del vendedor, se abona al acreedor la suma opuesta a la cual deja cumplida la finalidad legal de tutela al interés del acreedor. Naturaleza, fines y efectos de la retención y el depósito. La finalidad de la retención es que las sumas correspondientes a las oposiciones efectuadas en tiempo y las resultantes de la nómina entregada por el vendedor al adquirente sean retenidas del precio de la operación. Y es lo común que el intermediario gestione ante el vendedor el reconocimiento y conformidad de las oposiciones para que éstas puedan ser abonadas desde el mismo momento de la posesión del fondo de comercio, para lo que se notificará a cada acreedor día y hora para hacer efectivas sus oposiciones comúnmente en las mismas oficinas del intermediario. El depósito legal solamente se realizará sobre las oposiciones cuestionables o no reconocidas por el vendedor. Sumas estas retenidas del precio es, pues, la única finalidad específica del acto en cuestión. El depósito lo efectuará el intermediario en cuenta especial de la Ley 11.867 en el Banco Nación, estando facultados él o los acreedores en un plazo de 20 días, artículo 5, para embargar las sumas que corresponden a sus acreencias, pero el vendedor puede, en cada caso, oponer las defensas y excepciones ante el juez que corresponda que consideren le asisten contra las pretensiones del embargante. Ya sea que la deuda fuera de plazo no vencido y también cualquier otra deuda que el vendedor no reconozca, ya sea por considerar que no se ajustan a deudas del fondo o no tengan el justificativo. Y en estos casos, resolverá el juez lo que corresponda. Término por el cual deben quedar depositados los fondos. Asimismo, es obligación del intermediario notificar fehacientemente al acreedor el banco y la cuenta Ley 11.867 en que se encuentra depositada su oposición, y a partir de la fecha de notificación se contarán los 20 días, artículo 5. Para que pueda efectuar el embargo, y si vencidos los 20 días corridos para que se efectúe y la misma no se hubiese realizado, el intermediario podrá retirar las sumas depositadas y entregarlas al vendedor. Situación del acreedor que no ha podido embargar a tiempo. Vencido el plazo de 20 días contados desde la fecha de depósito, el acreedor que no ha producido el correspondiente embargo puede perder su oportunidad ante el retiro de las sumas por parte del depositante o vendedor,
pero la oportunidad es lo único que pierde. En efecto, el no poder intentar la traba en tiempo no extingue el derecho ni torna inexigible la deuda. El vendedor sigue en su calidad de deudor y el acreedor podrá intentar el cobro o caución sobre el patrimonio del primero por vía del derecho común, aunque sin la garantía que le representaban las sumas depositadas que, en poder del vendedor, pueden ser sustraídas a sus pretensiones. ¿Puede el acreedor no embargante accionar sobre el fondo transferido? Facultades en torno a las sumas retiradas. El hablar de acreedor no embargante significa desde un comienzo admitir que se han publicado edictos, recibido las oposiciones y depositadas las sumas correspondientes. El aquí tratado no es un acreedor opuesto, no puesto en término, sino alguien que, habiendo manifestado oposición en legal forma y a quien se le ha depositado el monto de su acreencia, ha dejado transcurrir el plazo de 20 días sin embargar las sumas en cuestión. Las partes han cumplido con sus obligaciones legales, por lo que el acreedor en tales circunstancias no puede obstaculizar el trámite de la transferencia ni perseguir en forma alguna al adquirente. Conserva, por supuesto, su calidad ante el vendedor y de tal modo la facultad de actuar sobre el patrimonio de éste, pero sin contar con él al establecimiento si es que ha sido ya otorgada la tradición. Retención y el depósito. Resumiendo someramente lo visto hasta el presente, en todo el trámite de la oposición, retención, depósito y embargo, corresponde distinguir dos estadios diferentes. Por el primero, la oposición, el acreedor notifica su condición al adquirente o intermediario, quien solo está facultado para discernir a. Sobre las formas, que sea en pesos, que tengan una suma precisa y determinada. B. Sobre los justificativos presentados, que no provenga de créditos litigiosos, debiendo decidir luego si es procedente retener el precio y depositar el monto en cuestión, pero claro que la omisión lo hace, llegado el momento, solidariamente responsable con el vendedor, quien nunca se desobliga hasta el monto del precio de lo vendido. Artículo 11. En la práctica, y con apoyo de la jurisprudencia, las oposiciones que debemos rechazar los intermediarios, principalmente las formuladas y que no se ajustan a la ley, ya sea por supuestas acresías que pudieran surgir de litigios con el vendedor, mal confeccionadas, como por ejemplo que no fueran expresadas en moneda nacional, o que tuvieran un monto y dijera más los intereses y actualización hasta su efectivo pago. Todas estas y otras semejantes deberán ser rechazadas por no ajustarse a la ley, debiendo en tal caso notificar en forma fehaciente y en forma urgente de recibida al acreedor el rechazo de la misma. Momento en que ha de efectuarse el depósito. El depósito se efectuará luego de vencido el plazo de 10 días que tiene el acreedor para formular oposición, pero lo aconsejable es realizarlo en forma conjunta con la entrega de la posesión, o sea, el mismo día de la posesión y pago del precio. En efecto, hasta ese momento no sabe el adquirente a ciencia cierta cuál será el monto total del pasivo. Si resultara que éste llegara a ser superior al precio y se decidiera a rescindir la operación, el trámite resultaría mucho más sencillo si se hubiera procedido en la forma aconsejada. Por supuesto, y como hemos señalado, aquel acreedor omitido en la nómina que no ha podido oponerse en término e incluso el acreedor particular pueden accionar sobre el establecimiento antes de que salga el patrimonio del vendedor, o sea, tradición y cobro del precio. ¿Qué importe debe depositarse, el reclamado o el reconocido? Lapa se ha formulado este interrogante, observando que la cuestión ha pasado inadvertida para la mayor parte de los tratadistas, inclinándose particularmente porque la suma a depositarse debe ser reclamada por el acreedor. Concordamos con la apreciación del referido autor. Obligaciones del intermediario, incumplimiento por actitud culpable de éste, responsabilidad del adquirente. La principal obligación del intermediario se resume en esta instancia a retener y depositar por el término de ley el monto de las creencias opuestas y denunciadas por el vendedor. No puede retener suma alguna en su poder, amén de la responsabilidad que le impone la ley especial. Se ha declarado que la retención por parte del intermediario, al no realizar el depósito correspondiente y conservar las sumas en su poder, lo hace incurso en el delito de defraudación por retención indebida. Tampoco pueden efectuar pagos en forma directa o anticipada y una vez vencido el plazo de 20 días, deben retirar las sumas sobre las que no se haya intentado embargo y entregarlas al vendedor
o adquirente en caso de que la operación se haya rescindido, no pudiendo efectuar sobre ellas retención alguna ni aun alegando sus derechos a la comisión. Las transgresiones u omisiones a estas obligaciones lo hacen responsable solidariamente por los créditos que resulten impagos a consecuencia de ellas y hasta el monto del precio de lo vendido. Artículo 11. Responsabilidad que subsiste aunque luego el acreedor hubiera obtenido igualmente el embargo por ese crédito. Banco destinado a recibir los depósitos. Por decreto reglamentario 88.168/36, encargado de recibir los depósitos en cuestión, es el Banco de la Nación Argentina, en la cuenta denominada Ley 11.867 sobre transmisión de establecimientos comerciales e industriales, artículo 4 y 10, artículo 1. El banco entregará las sumas respectivas a la persona que corresponda, exigiendo a tal efecto la presentación de la boleta respectiva que le servirá de descargo. Artículo 2, Decreto Reglamentario 88.168/36. Documento definitivo de venta, consecuencias, inscripción. Momento del otorgamiento. Cumplidos todos los plazos dispuestos en la ley especial y sin mediar oposición, se otorgará por escrito y, de ser posible, se certificarán las firmas por escribano público y en el mismo acto que se ha fijado en el boleto de compraventa originario para el pago del precio y toma de posesión del Fondo de Comercio, y conjuntamente se firmarán y agregan al contrato definitivo el inventario de muebles y útiles y enseres, todo muy bien detallado. También se confeccionará el inventario de las mercaderías existentes o productos en elaboración. También en el mismo acto se firmará el contrato de locación a favor del comprador. También se tendrá preparadas todos los formularios y documentación que sea necesaria firmar para transferir todos los elementos que sean registrales, como patentes, vehículos, marcas y otros que hubiere. Formas y condiciones que deben incluirse. En el encabezamiento del contrato definitivo deberán constar los datos personales de las partes en forma completa: nombres, apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento, estado civil, si fuere casado, con quién y en qué nupcias, domicilio real, nombres de los padres, si fuere soltero, número de documento de identidad y número de quit, y si fuera una persona jurídica, denominación de la sociedad, nombre de quien la representa y en qué carácter, y que ese carácter declara se encuentra vigente, fecha, números de inscripción del estatuto. Cláusula especial indicando que se ha dado cumplimiento con la publicación de edictos que marca la Ley 11.867, habiendo sido publicados los mismos en el Boletín Oficial y el diario El Foro los días tal a tal. Cláusula que se da la posesión. La inscripción, como depende de la entrega de los certificados que otorgue Renta, FIP y otros entes, debemos estar atentos a los tiempos, que estos podrían ser entre 30 y 60 días.